Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra iglesia diocesana. Terminamos el mes de octubre en las puertas, mañana de la solemnidad de Todos los Santos y el martes la conmemoración de todos los fieles difuntos. Unos días para celebrar la santidad como meta de nuestra vida, como objetivo de nuestra vida. Hemos sido creados para ser santos en la presencia de Dios. La santidad y las bienaventuranzas que mañana el Evangelio nos proclamará en esta solemnidad, así nos lo atestiguan. Pero hoy es domingo, es el día del Señor resucitado y todos somos convocados a la Eucaristía. En el Evangelio escucharemos a Jesús recordándonos en el diálogo con ese escriba el Shema, amar a Dios y al prójimo como centro y podemos decir como camino de la vida santa, de la santidad, ese primer mandamiento del amor a Dios y de amor al prójimo. Y hoy en nuestro programa vamos a tocar una realidad que la tendremos durante este año y parte del que viene, que es el Año Santo Compostelano. El Papa concedió un año más debido a la pandemia y es una realidad del Año Santo, pero evidentemente no solo del Año Santo, sino de todos los años que peregrinos camino de Santiago inundan nuestras carreteras navarras hacia la tumba del apóstol. Y para hablar de esta realidad del Camino de Santiago en Navarra, está con nosotros don César González Puroy, delegado del Camino de la Diócesis para el Camino de Santiago en Navarra. Buenos días, César. Buenos días, Alfredo. Bueno, estamos en el Año Santo y bueno, muchos quizás no sabrían que la Diócesis cuenta con una delegación que, bueno, estás tú ahí un poco al tanto de esta realidad. Cuéntanos un poco, bueno, cuál es la realidad del Camino de Santiago en Navarra. En fin, albergues, peregrinos, evidentemente hemos pasado una pandemia, ha estado todo muy en pausa, pero bueno, en líneas generales. Muy bien, son muchas cosas. Bueno, la delegación del Camino es una delegación un poco sui generis, no me importa reconocerlo porque yo el Camino de Santiago me lo tomo de alguna manera que llevo siendo párroco 24 años también, es una parroquia itinerante, ¿no? Que cada vez va más con unos fieles un poquito especiales, pero que es una realidad viva. Y además yo creo que después de la pandemia voy oyendo voces que va a haber un auténtico resurgir, porque cada vez más, ¿no? Desde los años 70, 80 ha ido increciendo y no ha parado nunca, ¿no? Salvo estos 2 años. Pero es una realidad interesante porque es un itinerario de vida humana, con una espiritualidad a veces difusa, pero es un punto de intercambio, yo siempre digo, entre gente de iglesia y gente de iglesia y no de iglesia, en un ambiente de fraternidad, en un ambiente cultural interesante, y yo creo que desde que me nombró el anterior arzobispo don Fernando y que me ha mantenido don Francisco, pues estoy animando pues a lo que son parroquias, párrocos, capellanías, pues a atenderlo, porque en el fondo es atender personas, ¿no? Y si la labor social de la iglesia, la labor pastoral está en atender personas, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Se han ido haciendo estos años algunos pequeños albergues parroquiales, luego también hay otros albergues dentro de la iglesia, bueno, está Roncesvalles, que siempre ya lleva mucho tiempo, otros derivados de asociados a conventos, también están particulares con una visión cristiana, están los albergues públicos, bueno, se va moviendo y cada vez más, ¿no? La cuestión es el objetivo de decir, oye, gente que viene, que pasa por nuestra tierra, que a su vez también nos enriquece, muchos de ellos que van con un sentido trascendental de la vida, creo yo, y en el que también nosotros tenemos algo que decir y también algo que acompañar, ¿no? ¿Algún reto, objetivo que tienes entre manos? ¿Algún reto? Pues muchos. Las cosas que hemos empezado, animar a algunos párrocos que ya pusieron en marcha estos albergues, algunos otros que ya en su parroquia intentan tener un pequeño momento jacobeo, que diría. En Pamplona nos hemos lanzado a la salida del Camino de Santiago en la calle Mayor, donde en la Plaza de los Ajos, las hermanas Recoletas, nos hemos lanzado a poner un centro diocesano jacobeo, que es un punto de información, un punto de encuentro, un punto de análisis, un punto de hospitalidad, con varios frentes, y la verdad que ilusionados. Esto ha sido un poquito todo a la carrera, pero bueno, estos últimos meses han sido bastante frenéticos, pero con resultados positivos, sobre todo humanos y espirituales, ¿no? Qué bien. Bueno, hay que decir que estás con nosotros en este programa, en esta primera parte,
porque ahora vamos a tener dos nuevos invitados, porque bueno, también mueves voluntariado. No sé si quieres abrir puerta para que ahora pasen. Sí, la dimensión de este centro jacobeo quiere ser un centro de acogida, de información, también con una vertiente juvenil, gracias a una feligresa Eva, que hoy no ha podido venir, pero creo que sería interesante invitarle un día, pues consiguió un programa de voluntariado europeo de la Unión Europea. Ya han pasado por esta tierra 11 voluntarios, con grandes, la verdad que con un buen sabor de boca, ya algunos quieren volver. Y ahora tenemos otros 3 universitarios que están viviendo con nosotros, que van a vivir en este piso adecuado en el convento de las Recoletas, y que van a ir dándole vida cultural y van a ir ayudándome pues, a atender a la gente, ¿no? Cuando todo esto vuelva a la pandemia, desaparezca y vuelva las cosas a su ser, ¿no? Y muy interesante, vaya. Bueno, Pues pueden vamos hablar ellos. Eso, que hablen ellos, vamos a pasar a ellos. Te agradezco mucho, César, que hayas traído los voluntarios y que hayas venido tú. Y pasamos ahora con ellos, mientras vamos a ver este vídeo que corresponde al Evangelio de este domingo. Se le acercó un escriba que había oído la discusión y viendo lo bien que les había contestado, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor Dios nuestro es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El escriba le dijo: bien, maestro, con razón has dicho, es uno y no hay otro fuera de él, y amarle con todo el corazón, con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con tanta sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ninguno se atrevía ya a preguntarle. Estamos en el domingo hablando del Camino de Santiago. Estamos en el Año Santo y nuestra diócesis cuenta con una delegación. Hemos estado con César, que es delegado para el Camino de Santiago en Navarra, pero hemos hablado también de un voluntariado que mueve para acá, para atender a peregrinos, y está con nosotros en esta mañana Margarita Bolbatún y Pablo Suster, voluntarios del Camino de Santiago. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, habéis venido con César y aquí vais a poner un poco vuestro testimonio como voluntarios en esta realidad. Contarnos un poco, bueno, primero de dónde sois, porque merece la pena que nos ubiquemos. Sí, yo soy de Bielorrusia. Y yo nací en Granada, pero llevo viviendo casi toda mi vida en Alemania. En Alemania. Bueno, contarnos un poco, este proyecto de voluntariado, cuál es vuestro papel, bueno, entramos en materia, sí. Pues es que nosotros tenemos muchas tareas, nos ocupamos sobre las redes sociales, por ejemplo, del proyecto, hacemos contenido audiovisual y compartimos con la gente con nuestro contenido y también... Sí, también una gran parte del proyecto también es, como ya dijo César, ayudarle a que el proceso vaya mucho más rápido con ese centro cultural que le ponemos muchas ganas, en verdad, y que le vemos bastante potencial. Y además, como nosotros nos toca un poco la parte de tocar al público mucho más juvenil con todo eso, con lo de las redes y la página web que también estamos creando. Entonces eso es un poco el plan, llegar no solo a la parte que suele ser un poco más adulta, la que hace el Camino de Santiago, sino también a la gente mucho más joven y que venga a ese centro y comparta con nosotros momentos de todo tipo. ¿Tenéis ya más o menos en lo concreto, aparte, bueno, el trabajo publicitario hacia afuera, las redes, en lo concreto, en qué va a consistir vuestro papel en la acogida, contaros un poco cómo vais a desarrollarlo? Pues nosotros ya habíamos pensado una idea y era, bueno, nosotros íbamos a llamar el proyecto Un café por una historia.
que viene siendo, nosotros anunciaremos por las redes que venga todo tipo de gente que haya hecho el camino o que lo esté haciendo ahora mismo y que nos cuente a lo mejor alguna anécdota, algo interesante que le haya pasado durante el camino. Y la gracia en ese sentido estaría que ellos llegarían y nosotros ya estaríamos ahí preparados con un café calentito para ellos. Y es un poco ahí dar y recibir también. Dar y recibir. ¿Alguna idea que tú que estás con las redes sociales, imagino que quieres llegar a peregrinos y no solo a peregrinos, ¿no? Que estén en torno al Camino de Santiago. ¿Alguna idea que quieras transmitirles? Sí, 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 es que como Pablo ha dicho, es que queremos alcanzar más audiencia para que la gente sepa más sobre Camino de Santiago, sobre el proyecto. Y también toda esta idea con el Camino de Santiago ha sufrido un poco por el COVID, así que queremos un poco... sí, contribuir a la importancia que tiene Claro. el Camino de Sí, sí, sí. Santiago. Sí. Imagino que habrá algo que os atraiga, que os seduzca más y que decís, bueno, aquí esto me apasiona más. Hay algún aspecto de, claro, entiendo que la acogida de peregrinos es amplio, ¿no? Es un Sí. tema muy amplio Sí. y se puede hacer muchas cosas. Y Sí. ¿hay algo concreto que veis que os seduzca, que os guste, que puede ser interesante? Pues yo, cuando leí la descripción del proyecto, es que me di cuenta de que yo sin duda tenía que formar parte del equipo porque me encanta estar entre la gente, conocerla más a fondo y yo creo en el potencial infinito de cada uno de nosotros y tal vez sea como una parte de mi visión del mundo, así que dedicarme a... bueno, a esta cosa de organizar los eventos, hablar con la gente, eso me encanta, eso me apasiona. Y también de esta parte con el contenido audiovisual, también eso es mi pasión, por eso sí. Sí, bueno, y para mí es simplemente, o sea, también hay muchos factores que son importantes para mí. Por ejemplo, el otro día ya hicimos nuestra primera entrevista a 3 peregrinos franceses y ya estar ahí directamente entrevistando a los peregrinos, pues es una cosa que de verdad ya de principio que estaba buscando, sí, el contacto. Y también mucho más el ver que o sea, cómo va evolucionando el proyecto y ver que al final hemos podido lograr hacer algo que ojalá ya en otras partes se siga haciendo, incluso durante el Camino de Santiago. Claro. O sea, eso. Y yo creo que el peregrino, bueno, cuando llega a Santiago, que se acuerde, ¿verdad? Que se quede, pues, aquel encuentro que tuvo en Pamplona, en aquel albergue, en aquella acogida, aquella tertulia, aquellos que nos acogieron. Yo creo que es interesante, ¿no? Sí, sí. Seguimos charlando, pero vamos a ver este segundo vídeo que hace referencia a este evangelio de este domingo de octubre.
Seguimos en este domingo hablando del Camino de Santiago. Es Año Santo, aunque podemos decir que es Años Santos, porque va a ser de 2 años, ¿no? El Año Santo compostelano. Estamos aquí con Margarita y Pablo, voluntarios en esa acogida al peregrino que tiene lugar en Pamplona, ¿no? En el lugar ahí en el convento de las Recoletas. Bueno, entre las, como decíamos, cosas y iniciativas originales para acoger al peregrino, me han hablado de una palabra que aquí en Pamplona estamos acostumbrados a hablar del juevincho, pero no del europincho. ¿Cómo es europincho? Europincho. sí, Europincho. Contanos un poco esa iniciativa. Pues efectivamente, a los 2 días, cuando yo llegué, me habló César primera vez del juevincho y me pareció algo, bueno, muy gracioso y que nosotros llevamos a cabo de verdad. Nosotros lo ejercéis. Nosotros lo seguimos y vamos cada jueves a comer un buen pincho. Sí, sí. Y entonces, pues ahí pensando en qué podríamos hacer, en qué tipo de actividades podríamos hacer también con la tercera persona que está con nosotros, que es Elena. Un saludo a Elena. Ella es de Italia. Pues estábamos pensando y cómo introducir un poco eso del juevincho a lo de ese centro cultural. Entonces se nos ocurrió la palabra europincho. Como somos así un poco internacional y durante estos meses han venido muchos voluntarios de diferentes países, pues se nos ocurrió eso y la verdad es que para mí por lo menos tiene mucho enganche la palabra europincho. Se va a quedar. Sí. También comidas multiculturales. Sí. Y lo más importante, lo que de verdad nos gustaría hacer es, mientras que cada uno está ahí con la demás gente, con los demás voluntarios o jóvenes de Pamplona, que también estarán siempre invitados a que vengan y los acogeremos con los brazos bien abiertos, pues también un poco la idea sería, si es posible a lo mejor, si alguien viene, por ejemplo, de Alemania, hacer algo típico de allí o intentar hacerlo. Y mientras tanto, pues también organizar a un par de instrumentos y gente para que haya así un poco de música en vivo y después de eso el resultado sería también unos vídeos, ¿no? Sobre eso y que esos ya lo volveríamos a poner en la página web, en las redes sociales. Imagino que estaréis dándole a la cabeza ideas para que el peregrino tenga también una experiencia de acogida, de encuentro y pueda sacar cosas, ¿no? ¿Habéis explorado muchas ideas o todavía estáis un poco dando los pasos iniciales? Pues es que esta semana estábamos un poco llenos de ideas, estábamos trabajando hasta los domingos, hasta las 9 de la noche. Y estábamos, porque esta semana fue justo cuando lanzamos todas las redes, que ahí nos puede seguir todo el mundo para que sepan algo más de las actividades y sepan cuándo se puede venir, qué horarios, qué se puede hacer. Y esta idea estuvimos prácticamente cada día trabajando a pico y pala, porque es que se nos ocurrían cada minuto más cosas, las anotábamos y ya tenemos un documento de Word más largo que todo. Vamos. Decíais que habéis estado ya con peregrinos. Contanos un poco. Bueno, imagino que el tema de la pandemia ha bloqueado mucho y poco a poco irá a más, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Cuenta. Cuenta tú. Pues, a ver, al principio un poco complicado porque eran franceses y no hablaban tan bien inglés. Eso. Pero es que yo creo que lo de Corona afectó mucho porque es que se pierde mucho contacto, entonces se veía la gente en las caras que tenían muchas ganas, entonces ya empezabas a ver mucha más gente, mucho más peregrinos por las calles de Pamplona y la verdad es que hablar con ellos es porque cada uno tiene otra forma de ver el camino, uno lo hace porque tiene problemas en su vida, otro lo hace por lo mejor porque también tiene un sentido muy religioso el camino para rezar por alguien que está muy mal o cosas así. Entonces también nos dieron razones por qué lo hacían. Sí, y todos son muy abiertos, muy simpáticos. Este intercambio de energía es algo muy valioso también. Me decíais fuera de cámara que no habéis hecho el Camino de Santiago. No. Imagino que primero contarme qué idea teníais un poco del Camino de Santiago, porque imagino que os cambiará bastante al estar cuerpo a cuerpo con peregrinos, en la realidad de César también, de lo que os pueda contar, de albergues en Navarra, en fin, de todo. ¿Qué idea teníais o qué idea pensáis que se transmite un poco así desde fuera del Camino de Santiago? Pues ya, como ya dije antes, había
mucha gente en mi familia que ya lo hicieron, muchos amigos también de mi madre que hicieron ya el camino, y me contaron, y hubo gente que lo hizo además solo, o sea, teniendo familia lo hizo solo, porque quería hacer que fuese una experiencia un poco para él mismo. Entonces, él volvió como un poco como una persona nueva, viendo la vida a lo mejor de otra manera, que eso es, al fin y al cabo, a lo mejor lo que él buscaba también haciendo el camino. Y yo también lo veo un poco eso, como desconectar un poco de la rutina y estar allí, a lo mejor conocer a personas que nunca pensabas que ibas a conocer y acabas conociendo ahí, acabas siendo amigos y haciendo etapas con ellos. Pero yo prácticamente, si es posible, me gustaría hacer también, aunque sea algunas etapas con César, que gracias a él, bueno, al fin y al cabo estamos donde estamos, gracias a él y a Eva. Y entonces, pues sí, me gustaría algún día hacer algunas etapas con él y a lo mejor otros voluntarios. Sí. Margarita, ¿qué idea tenías del camino? Y para mí es que vivimos en el mundo lleno de información, de este ruido informativo, si puede decir así. Y para mí el camino es una de las formas más hermosas para desconectarme y pensar un poco de lo que de verdad tiene valor. Conocer más a la gente, vivirse sin algunas cosas de que estoy acostumbrada, que forman una parte de mi vida cotidiana. Y sí, de verdad pensar en qué forma puedo cambiar mi vida, qué de verdad tengo que hacer luego para ser, sí, persona nueva. Por eso, sí, me encantaría un día hacer un camino de Santiago, el camino de Santiago, pero la cosa es que sí, es difícil, es mucho más duro de lo que mucha gente piensa. No es solo difícil físicamente, pero emocionalmente. Por eso es que pienso que cada persona que ya ha hecho el camino de Santiago, un día es que decidió, sí, este es el momento, es lo que necesito ahora. Así que, quién sabe, un día podemos hacerlo juntos. Sí, seguramente, Sí. lo haremos. Has definido bien una especie de resetear, de paréntesis, bueno, de encuentro, la soledad del camino con uno mismo, y Dios quiera que lo que el apóstol Santiago buscaba en un encuentro con Dios también, como el origen de nuestra vida, ¿no? Porque Sí. a eso es Sí. a lo que vía. Imagino que si os traigo aquí el año que viene, ¿pensáis que cambiará vuestra perspectiva del camino, de los peregrinos? Pues yo creo que sí, porque como ya te he dicho, yo en verdad con el Camino de Santiago nunca he tenido mucho que ver, si es que siempre ha habido amigos de mis padres que me decían de venirme, pero nunca podía, ya sea por estudios o por lo que sea, nunca pude. Pero yo creo que si lo hacemos, yo creo que es una experiencia muy valiosa para la vida y creo que en ciertos puntos nos va a cambiar la forma de ver algunas cosas. Pues muy bien, os emplazo a que esta experiencia de acoger peregrinos en Pamplona, del Camino de Santiago, pues a ver qué huella os deja y qué perspectiva, a ver si os cambia. Os emplazo a que el año que viene aquí estéis otra vez animando, porque claro, el Camino de Santiago hasta final de 2022, ahí estaremos. Muchísimas gracias, Gracias a ti. por vuestra presencia y ahí tendréis vuestro sitio siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada más, mañana solemnidad de todos los santos, el martes los difuntos y el próximo domingo Día de la Iglesia Diocesana, la colecta para toda nuestra diócesis. Tendremos el próximo domingo al ecónomo diocesano hablando de esta realidad importante también del sostenimiento de nuestra Iglesia diocesana. Somos una familia contigo. El Camino de Santiago nos dice mucho también de la universalidad de la Iglesia, de la catolicidad de la Iglesia, siendo acogedores y hermanos con el Señor. Pues nada más, hasta el próximo domingo, si Dios quiere.